Si la filosofía fuera un combate entre la razón y la tradición, Baruch Spinoza se presentaría como ese pistolero solitario, el chingón que se plantó sin miedo ante todos. Su vida fue la de un hombre que eligió el pensamiento en lugar de la seguridad, la verdad antes que la aceptación. Nació en 1632 en Ámsterdam, en una comunidad judía sefardí que, de manera irónica, había huido de la Inquisición española buscando libertad, solo para topar con nuevas cadenas en forma de dogmas y prohibiciones. Mil gracias por apoyar al canal y a la filosofía. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Sigamos. Desde muy joven, Spinoza mostró un intelecto agudo y una curiosidad insaciable. Aunque su familia, próspera en el comercio, esperaba que se convirtiera en un pilar de la comunidad judía, tal vez hasta en un rabino respetable, Baruch no estaba interesado en recitar las mismas palabras sagradas sin antes cuestionarlas. Para él, la verdad no se heredaba, se descubría. Y aquí comenzó la bronca. El joven Spinoza no tardó en incomodar a los líderes religiosos con preguntas candentes, como por qué Dios debía ser visto como una entidad separada del mundo, si la Biblia era realmente la palabra literal de Dios o simplemente una obra humana llena de errores y contradicciones, y porque la religión imponía normas cuando la naturaleza misma no operaba bajo reglas morales absolutas. Pero lejos de achicarse, Spinoza vio en todo esto una liberación. Con su expulsión ya no tenía que rendir cuentas a nadie, ahora podía pensar con total libertad. Su exilio intelectual no fue solo una ruptura con su comunidad, sino el inicio de su camino hacia una filosofía completamente nueva. Tras la excomunión, adoptó un estilo de vida austero, casi monástico, no buscó refugio en otra religión ni se empeñó en hacerse el mártir de su causa, sino que se dedicó a estudiar, a escribir y a pulir una idea que cambiaría la historia del pensamiento. Su gran propuesta era que Dios y la naturaleza eran lo mismo. Para ganarse la vida, Spinoza rechazó los lujos y comodidades materiales, convirtiéndose en pulidor de lentes, un oficio que requería precisión y paciencia, pero que además le brindaba la independencia económica que tanto valoraba. Mientras sus manos daban forma al cristal, su mente esculpía un sistema filosófico capaz de desafiar todo lo establecido. No quería ser un filósofo de salón ni un académico complaciente con el poder, su objetivo era mucho más ambicioso: desentrañar la estructura fundamental de la realidad. A diferencia de Descartes, que separaba la mente del cuerpo y defendía un dualismo radical, Spinoza veía todo como una única sustancia infinita. No existía un Dios apartado del mundo, vigilando desde un trono celestial. Para él, Dios no era un ser con emociones humanas, no premiaba ni castigaba, ni intervenía en la historia. Spinoza concebía a Dios como el universo mismo, las leyes naturales en su máxima expresión. Lo divino no se hallaba en un cielo lejano, sino en cada hoja, en cada estrella, en cada respiración. Esta visión, conocida como panteísmo, era explosiva en un mundo donde la religión dominaba todos los aspectos de la vida. Decir que Dios y la naturaleza eran lo mismo equivalía a negar la existencia de milagros, a declarar que el libre albedrío era una ilusión y a afirmar que el universo operaba bajo leyes inquebrantables. Su filosofía no dejaba espacio para un Dios personal que escuchara plegarias o manipulase los acontecimientos a su antojo. Era una visión fría y lógica, pero al mismo tiempo profundamente liberadora. Spinoza no buscaba consuelo en ficciones piadosas. Para él, la felicidad no radicaba en esperar recompensas celestiales, sino en comprender la realidad tal como es. Y eso lo convirtió en un paria, no solo para los judíos, sino también para los cristianos y cualquier otro grupo que necesitara de un Dios a su imagen y semejanza. Si la visión de Spinoza sobre Dios ya era lo bastante incendiaria, sus ideas sobre la mente y la libertad terminaron de sellar su reputación como un hereje total. Mientras los teólogos insistían en la separación del alma y el cuerpo y filósofos como Descartes defendían el dualismo, Spinoza propuso algo radicalmente distinto. Para él, la mente y el cuerpo no eran dos entidades separadas, sino dos caras de la misma moneda. No existía una jerarquía entre lo espiritual y lo físico. No éramos almas atrapadas en cuerpos a la espera de liberación, ni simples marionetas de una voluntad divina caprichosa. Cada pensamiento y cada emoción que experimentábamos era el reflejo de procesos físicos y naturales.
La mente no dominaba al cuerpo, ni el cuerpo a la mente, eran lo mismo, vistos desde diferentes ángulos. Esto se parece mucho a lo que hoy llamaríamos monismo psicofísico, una teoría que, siglos más tarde, influiría en la neurociencia y en la filosofía de la mente. Y luego está su noción de la libertad. Spinoza rompió con la idea convencional del libre albedrío. Para él, los seres humanos no eran criaturas con una voluntad absoluta para elegir su destino, sino más bien engranajes en una máquina cósmica que funcionaba bajo leyes inalterables. Todo lo que hacemos está determinado por causas anteriores. Nuestras acciones, pensamientos y deseos no surgen de una elección pura, sino de una cadena infinita de eventos que nos han moldeado incluso antes de nacer. Esto puede sonar desalentador. ¿Acaso significa que somos prisioneros del destino? No, para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se nos antoja de forma arbitraria, sino en comprender las causas que nos determinan. Cuanto más entendemos las fuerzas que nos mueven, las emociones, los impulsos, los condicionamientos, más podemos actuar en armonía con la razón y menos seremos esclavos de pasiones irracionales. La libertad, entonces, es conocimiento. No se trata de escapar de la vida, sino de abrazarla con comprensión. Esta idea resonaría en pensadores posteriores como Nietzsche y Freud, quienes también exploraron cómo nuestras acciones están determinadas por fuerzas inconscientes o inevitables. Pero en el siglo XVII, esto era pura dinamita. Decir que el ser humano no era un agente completamente libre, sino parte de un mecanismo cósmico, significaba destruir las bases de la moral religiosa y el mismo concepto de culpa y castigo. Sin embargo, para Spinoza, era la única manera honesta de entender la existencia. Si Spinoza hubiera sido un hombre más prudente, tal vez habría suavizado sus ideas, disfrazándolas con un lenguaje más ambiguo, al menos, buscando la protección de algún mecenas poderoso. Pero, a pesar de vivir en un mundo donde la herejía se castigaba con exilio, censura o incluso la muerte, Spinoza siguió adelante sin miedo. Su rechazo a los dogmas no solo lo apartó de la comunidad judía, sino que también lo puso en la mira de la Iglesia y del poder político. En 1670, publicó el Tratado Teológico Político, una obra que desató un escándalo inmediato. En este libro, Spinoza desmontó la idea de que la Biblia fuera un texto divinamente inspirado en cada palabra, propuso que debía leerse como un documento histórico, repleto de errores, contradicciones y narraciones adaptadas a su tiempo. Para él, los milagros no eran intervenciones divinas, sino fenómenos naturales malinterpretados por la ignorancia de la época. Pero la parte más explosiva del libro no fue su crítica a la religión, sino su firme defensa de la libertad de pensamiento en una era en la que la autoridad religiosa y la política iban de la mano. Spinoza tuvo la audacia de argumentar que el Estado debía garantizar la libertad de expresión y que nadie debía ser perseguido por sus creencias filosóficas. Esta idea, hoy fundamental en cualquier sociedad democrática, representó un desafío frontal a la censura de la época. Las reacciones no se hicieron esperar. Su libro fue inmediatamente prohibido en múltiples países y denunciado como un ataque directo a la fe. La Iglesia Católica lo incluyó en el índice de libros prohibidos, asegurándose de que su obra fuera perseguida durante siglos. Mientras tanto, en Holanda, Spinoza era visto con sospecha por las autoridades. Aunque no fue arrestado, vivió bajo la constante amenaza de represalias. A pesar de la censura y el peligro, nunca se retractó ni trató de defenderse públicamente, porque su filosofía era clara, la verdad no necesitaba disculpas. Su vida se convirtió en un testimonio de su pensamiento austero, dedicado por completo a la razón, sin ambiciones de fama ni poder, mientras otros filósofos buscaban reconocimiento en las cortes europeas. Él, en cambio, prefería el silencio y el trabajo en la sombra. Pero su mayor obra aún estaba por llegar, La Ética, un libro que no solo condensaría su visión del mundo, sino que redefiniría para siempre la manera en que entendemos la naturaleza, la moral y la felicidad. Si el Tratado Teológico Político fue un ataque frontal a la religión organizada, La Ética se alzó como su obra maestra, un sistema filosófico monumental que pretendía revelar la estructura misma de la realidad. Sin embargo, Spinoza no la escribió como un libro de filosofía convencional. No, La Ética fue
Presentada como si fuera un tratado de geometría, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones al puro estilo de Euclides, la obra de Spinoza no dejaba ni pizca de retórica emocional ni apelaciones a la tradición, era pura razón, fría y matemática. Pero, ¿qué estaba proponiendo en esencia? Spinoza quería demostrar que todo en el universo sigue un orden necesario, sin lugar para el azar ni para la voluntad divina entendida de forma tradicional. Para él, Dios no era un ser con deseos y planes, sino la totalidad de la existencia misma, y como todo sigue, reglas fijas e inmutables. La felicidad, según el chingón filósofo, no se alcanza a base de rezos o sacrificios, sino entendiendo y aceptando el orden del universo. Aquí es donde entra su concepto de afectos y de libertad humana. Para Spinoza, los humanos estamos atrapados en emociones que nos dominan, miedo, esperanza, odio, amor, tristeza, no porque tengamos un alma inmortal que sufre, sino porque somos parte de la naturaleza y estamos sujetos a sus leyes. La clave de la felicidad, pues, no radica en pelear contra nuestras emociones, sino en comprenderlas y dominarlas a través de la razón. Un ejemplo clarito es su visión sobre el miedo y la superstición. Para él, el miedo es el motor de todas las religiones. Los humanos, incapaces de aceptar la incertidumbre, inventaron dioses que los cuiden de lo desconocido. Pero ese mismo miedo nos hace vulnerables a ser manipulados por aquellos que prometen salvación a cambio de obediencia. La única forma de ser verdaderamente libre, según Spinoza, es vencer el miedo a través del conocimiento. Y esta idea se extiende también al concepto del bien y el mal. Spinoza rompe con la moral tradicional y afirma que nada en la naturaleza es inherentemente bueno o malo, todo depende de su utilidad para nuestra existencia. Lo que es bueno es aquello que nos fortalece, que nos ayuda a vivir con mayor plenitud y entendimiento, mientras que lo malo es lo que nos debilita y nos somete a pasiones destructivas. Así, la ética de Spinoza no se basa en mandamientos divinos, sino en un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Pero claro, una visión tan radical del mundo no podía caer bien a todos. No manches. La ética no fue publicada en vida de Spinoza. Era demasiado arriesgado, ya que él sabía que verla a la luz podría costarle la vida. Por eso la guardó que se publicara después de su muerte, asegurándose de que sus ideas sobrevivieran, aunque él no lo hiciera. Su decisión de no publicarla en vida no fue de cobardía, sino de pura estrategia, pues tenía bien claro que sus ideas eran pura dinamita filosófica y que lanzarlas de inmediato podría acarrearle persecuciones aún más severas, a pesar de vivir en la relativamente tolerante Holanda. El clima político y religioso todavía era peligroso para quienes desafiaban la ortodoxia, así que Spinoza optó por la paciencia, escribir, pulir y dejar su legado listo para cuando el mundo estuviera preparado para recibirlo. Mientras tanto, su vida seguía siendo la de un hombre austero y solitario, pero no completamente aislado. Se mantenía en contacto por correspondencia con algunos de los pensadores más influyentes de su tiempo, como Leibniz, quien lo visitó en 1676 y quedó impresionado, y quizá hasta un poco asustado, por la profundidad de su pensamiento. A pesar de su reputación de hereje, Spinoza gozaba de respeto en círculos intelectuales y científicos. Su conocimiento en óptica y su oficio como pulidor de lentes lo pusieron en contacto con figuras clave de la revolución científica. Pero, más allá de los debates filosóficos, la vida de Spinoza se iba apagando poco a poco. Desde joven había sufrido problemas de salud, agravados por la constante exposición al polvo de vidrio de su trabajo, y con el tiempo desarrolló una afección pulmonar, posiblemente tuberculosis, que lo debilitó progresivamente. Aunque su filosofía rechazaba el miedo a la muerte, Spinoza la enfrentó con la misma serenidad racional con la que había vivido en sus últimos años. Desde la distancia, observaba cómo Europa seguía sacudida por conflictos religiosos y políticos, y cómo la intolerancia que lo había expulsado de su comunidad persistía en todas partes. Pero el güey no cayó en el cinismo, creía firmemente que, aunque los individuos estuvieran dominados por pasiones y supersticiones, el progreso del conocimiento era inevitable. Su apuesta era por la razón, por la libertad intelectual, por una humanidad que, tarde o temprano, aprendería a vivir sin las cadenas del dogma.
Finalmente, el 21 de febrero de 1677, a la edad de 44 años, Spinoza falleció en su humilde hogar en La Haya. No dejó riquezas ni posesiones valiosas, solo un puñado de manuscritos que cambiarían la historia del pensamiento. Sus amigos, bien conscientes de la importancia de su obra, se aseguraron de que la Ética y otros escritos se publicaran póstumamente, desatando una controversia que duraría siglos. Pero el impacto de Spinoza no se mediría solo en polémicas. Sus ideas estaban a punto de abrir paso a una nueva era filosófica tras su muerte. Su pensamiento no desapareció, al contrario, su obra comenzó a circular entre intelectuales de toda Europa, muchas veces de forma clandestina. La Ética fue recibida con admiración por unos y con horror por otros. La Iglesia y diversos sectores religiosos la consideraron una amenaza directa. De hecho, en 1678, apenas un año después de su partida, sus libros fueron prohibidos oficialmente en los Países Bajos y añadidos al índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Como suele pasar con los grandes herejes, la prohibición solo encendió la curiosidad. Pensadores de la Ilustración empezaron a ver en Spinoza a un precursor de sus propias ideas. Voltaire, Rousseau, Diderot, entre otros, lo leyeron y debatieron. Aunque algunos, como Voltaire, lo criticaron por su visión determinista, nadie pudo negar la profundidad de su pensamiento. Spinoza se convirtió en un símbolo del libre pensamiento y de la independencia intelectual frente a los dogmas impuestos. Uno de los aspectos más influyentes de su filosofía fue su concepto de Dios o de la naturaleza, una visión que hoy llamaríamos panteísmo. Esta idea dejó huella en pensadores como Goethe y en el movimiento romántico alemán. Hasta Albert Einstein, siglos después, dijo: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos». Pero la herencia de Spinoza no se limitó a la metafísica. Su enfoque sobre la libertad, la política y la ética se convirtió en la base del pensamiento moderno. En su tratado político, defendió un Estado que protegiera la libertad de pensamiento y de expresión, argumentando que la censura solo conduce al fanatismo y la ignorancia. Estas ideas inspiraron a filósofos como John Locke, más adelante, a la Revolución Francesa y al liberalismo político. Curiosamente, a pesar de su gran impacto, Spinoza permaneció por mucho tiempo en la sombra. Su reputación de ateo y hereje lo convirtió en una figura incómoda, y fue solo en el siglo XIX cuando empezó a recibir el reconocimiento que se merecía. Hoy, su filosofía se considera una de las más audaces y revolucionarias de la historia, una que desafió los dogmas religiosos, redefinió la naturaleza de la realidad y sentó las bases para la secularización del pensamiento occidental. Pero, más allá de su influencia académica, Spinoza dejó algo aún más profundo: un modelo de vida filosófica basado en la razón, la serenidad y la independencia intelectual. Lo más fascinante de Spinoza no es solo lo que escribió, sino cómo vivió su filosofía. No era un pensador encerrado en una biblioteca que se limitaba a teorizar sobre la existencia mientras gozaba de una vida cómoda. Él llevó su visión hasta las últimas consecuencias, aceptando la soledad, el rechazo y la pobreza con una serenidad que pocos hubieran podido soportar. Su vida fue un experimento filosófico en sí misma. No buscó honores ni riquezas, ni trató de complacer a ningún poder, y no se dejó seducir por la posibilidad de una vida más fácil a costa de traicionar sus ideas. Creía que la verdadera felicidad solo podía alcanzarse a través de la comprensión, y su destino reflejaba esa convicción. Spinoza vivía con la tranquilidad de quien ha dejado de pelear contra lo inevitable. Pero aquí surge la pregunta: ¿era Spinoza un pesimista o un optimista? Sus ideas sobre la necesidad y la falta de libre albedrío pueden parecer sombrías a primera vista, si todo en el universo está determinado por causas previas. Si no hay un Dios personal que nos cuide y nuestras emociones están sujetas a leyes inmutables, ¿dónde queda la esperanza? La respuesta de Spinoza es sorprendente. Para él, la clave de la felicidad no reside en la esperanza ni en el miedo, sino en la comprensión. No necesitamos creer en un propósito trascendental ni en recompensas futuras. Lo que nos da paz es saber cómo funciona el mundo y nuestra capacidad para actuar en armonía con esa realidad. Y ahí es donde su filosofía se vuelve bien práctica.
Spinoza no solo quería entender la realidad, sino también enseñarnos a vivirla mejor. Su concepto de amor intelectual a Dios, que hoy en día podríamos llamar un éxtasis racional, no es más que la capacidad de maravillarse ante el orden del universo sin caer en ilusiones. Para él, la verdadera libertad es aceptar la realidad tal como es, sin que nuestras emociones nos tengan atados. Esta idea anticipa muchas corrientes modernas de pensamiento, desde el existencialismo hasta ciertas interpretaciones de la psicología cognitiva. En esencia, Spinoza nos dice, no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo entiendes y cómo reaccionas, y en esa comprensión radica la única forma genuina de felicidad. Por eso, aunque en su tiempo lo vieron como un rebelde, hoy su mensaje resuena con una claridad impresionante. Su filosofía no es solo un sistema abstracto, sino una forma de vida que nos invita a dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y a encontrar paz en el conocimiento. El legado de Spinoza no es solo filosófico, sino profundamente humano. Su vida y pensamiento representan una apuesta por la razón en un mundo dominado por la superstición y el dogma. Pero, paradójicamente, su filosofía no busca destruir la espiritualidad, sino redefinirla. Para Spinoza, lo sagrado no se encuentra en templos ni en escrituras, sino en una comprensión profunda de la naturaleza. Su idea de Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no es la negación de la divinidad, sino su expansión. Dios no es un ser con voluntad, sino el mismo orden del universo, las leyes que rigen todo, desde la gravedad hasta nuestras emociones. En ese sentido, entender la realidad es el mayor acto de devoción que un ser humano puede realizar, lo que lo convierte en un pionero de una espiritualidad sin dogmas. No propone rezos ni rituales, sino contemplación y entendimiento. En un mundo cada vez más polarizado entre el fundamentalismo y el ateísmo agresivo, Spinoza ofrece una tercera vía, la posibilidad de conectarnos con el universo sin necesidad de creencias infundadas. Pero, más allá de su metafísica, Spinoza dejó un impacto duradero en la política y la ética, ya que su defensa de la libertad de pensamiento y de expresión sentó las bases para la Ilustración y la democracia moderna. Fue uno de los primeros en argumentar que un Estado verdaderamente libre debe permitir que las personas piensen y hablen sin miedo a represalias, en una época donde la herejía podía costarte la vida. Esta idea era revolucionaria. De hecho, su influencia llegó hasta los padres fundadores de los Estados Unidos. Thomas Jefferson y otros arquitectos de la Constitución se inspiraron en su defensa de la separación entre Iglesia y Estado. La idea de que el poder político no debe estar ligado a la religión se convirtió en una de las piedras angulares del pensamiento de Spinoza. Incluso en la psicología, su concepto de los afectos y la importancia de entender nuestras emociones sigue vigente en teorías contemporáneas sobre la mente. Su noción de que no somos completamente libres, pero que podemos alcanzar mayor autonomía al comprender las fuerzas que nos determinan, fue precursora del psicoanálisis y de la neurociencia moderna. A pesar de todo, Spinoza sigue siendo un pensador menos popular que otros gigantes como Kant o Nietzsche, tal vez porque su filosofía no ofrece promesas fáciles ni finales felices. No nos dice que el universo nos ama ni que tenemos un destino glorioso, en cambio, nos enfrenta con una verdad más cruda, pero también más liberadora: somos parte de un orden infinito y nuestra felicidad radica en entenderlo, no en intentar escapar de él. Spinoza murió en la sombra, rechazado por su comunidad, censurado por la Iglesia y temido por los poderes de su época. No fundó una escuela filosófica ni tuvo discípulos directos que difundieran su pensamiento, y sin embargo, su legado ha sobrevivido al tiempo como el de pocos pensadores en la historia. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de herejía, hoy es sinónimo de independencia intelectual. Su filosofía, que en su tiempo se consideraba peligrosa, es ahora una de las piedras angulares del pensamiento moderno. Sus ideas sobre la libertad de pensamiento, la relación entre mente y cuerpo, la naturaleza de Dios y la emoción humana han influenciado disciplinas tan variadas como la política, la psicología y la física. Pero lo más impresionante de Spinoza no es solo su impacto en la academia, sino cómo ha influido en la manera de vivir. Su pensamiento es un llamado a la serenidad, a aceptar sin resignarse, y a ver el conocimiento como el camino hacia la felicidad.
En un mundo donde el miedo y la incertidumbre siguen gobernando nuestras vidas, Spinoza nos ofrece un refugio, la claridad de la razón. Su filosofía nos dice que no hay un destino ya escrito ni un plan cósmico esperándonos, que no existe un Dios que premie o castigue, sino un universo que sigue sus propias leyes, y de él surge nuestra capacidad para comprender y actuar en armonía con lo inevitable. Ahí radica la única libertad real que podemos alcanzar. Si Spinoza estuviera vivo hoy, probablemente no sería una celebridad ni un influencer del pensamiento, seguiría siendo un hombre tranquilo en un cuarto modesto, leyendo, escribiendo y puliendo lentes, observando el mundo con una mezcla de fascinación y desapego. Su existencia nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide siempre en poder o reconocimiento, sino en la capacidad de pensar con honestidad y vivir en coherencia con esa verdad. Así que la pregunta final no es si Spinoza tuvo razón o no, sino qué hacemos con su legado. Nos animamos a ver la realidad sin ilusiones, a comprender nuestras emociones en lugar de ser esclavos de ellas, a encontrar felicidad en la razón en vez de en la esperanza ciega. Spinoza nunca nos dijo qué debíamos hacer, pero nos dejó las herramientas para que cada quien responda a esa pregunta por sí mismo, y en ese gesto, en esa entrega silenciosa de conocimiento, tal vez encontremos el verdadero significado de la libertad.